Regresamos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Le recordamos que estamos conversando con nuestro invitado especial, el doctor Esteban Pineda, quien ha desarrollado junto con su equipo de investigación una metodología para que el nivel de reflexión, el nivel de resolución de conflictos llegue a la realidad, y realizó su intervención en la vereda La Paloma, en el municipio de Policarpa, donde están concentrados los desmovilizados, digamos, o los excombatientes de las FARC. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted llega? ¿Cómo trabaja y cómo ellos actúan? Sí, exactamente. Es decir, en el 2011 empieza como un sueño, como algo que nos cambia el rumbo de la vida, en el que tenemos que aportarle a nuestra región, al país. Y después, bueno, desde la parte científica el equipo estaba trabajando en buscar alternativas con el tema de salud mental. Entonces eso nos da un viraje. El proceso todavía no estaba obviamente abierto al público, sí, en general, ¿cierto? Yo con los primeros viajes a Colombia, la gente nos decía, no, pues aquí estamos es en guerra plena. Entonces, ¿cómo así? Aquí no va a haber paz. Pero es la parte del creer, ¿no? Del visionar y empezar a trabajar. Que cuando llegamos a Policarpa, pues la recepción, es decir, fue muy rápido. Vi como esa actividad, la solicitud tanto a la gobernación, al equipo de paz, como a la alcaldía en Policarpa y obviamente a la gente de las FARC, aceptaron y ahí estuvimos presentes. La gente, pues desde los niños, yo estaba totalmente sorprendido. Creo que es una de las regiones hermosas que tiene Nariño. Yo le digo que ese es un Nariño dentro de Nariño, porque es muy extenso. Y la juventud, pues siempre los vi jugando, siempre los vi disfrutando, muy abiertos, muy inteligentes. Había diversidad también, afros, indígenas, sí, claro, blancos, mestizos. Mucha gente va precisamente por el desplazamiento, y también porque eran centros cocaleros donde se necesitaba mucha mano de obra para procesar, ¿no? Exacto. Los cultivos ilícitos. Entonces, esa recepción pues fue excelente, y con la guerrilla pues también, es decir, una predisposición de ellos, ¿no? A probar, a ver qué tal, qué es esto. ¿Qué es esto? Exacto. Y entonces bajaron bastantes guerrilleros hasta donde ustedes los estaban esperando. Me imagino que también la gente que quería participar interactuó con ellos en la misma metodología. Exacto, estuvimos, sí, el día fue, yo llegué por la noche de un martes, la carretera es complicadísima, dicen que por un puente que se perdió hace muchos años, sí, se alargó la distancia, claro, 4 horas y media, o sea que eso sí, hay que buscarle una solución. Creo que la alcaldesa está trabajando en eso, pero la guerrilla bajaron, sí, cerca de 120 en total guerrilleros, hombres y mujeres, algunos comandantes, y con ellos empezamos el trabajo. Es decir, empezamos o sea, no es solamente escucharme hablar a mí, eso es de lo menos que hay, sino lo importante es que interactuemos entre todos. Entonces empezamos un trabajo en el que se hicieron 5 etapas de inquiry dentro de toda esta gente, duró aproximadamente 2 horas, y después sacamos unas conclusiones. Pero ¿eso a qué nos lleva? Pues a trabajar esos miedos, al conocimiento de nuestro compañero o compañera, pues de la guerrilla, ¿no? Claro. Y frases bonitas que salieron al final como conclusión era, y recuerdo una señorita, se llama Carolina, y en la conclusión nos dijo, me ha sorprendido, me ha gustado mucho esta experiencia porque nos hizo recapacitar y sentir que la gente afuera sí nos puede aceptar. Y el ser aceptado, o sea, no es solamente para el guerrillero. Claro. Esto es a nivel generalizado. Dentro de esta metodología a mí me llama mucho la atención, y conversábamos extra cámaras, que durante los siglos anteriores, o la mayor parte de los siglos anteriores, fue la filosofía, la ciencia que llevó de la mano a las demás ciencias. A partir de los inicios del siglo anterior es la física cuántica la que empieza a llevar de la mano a todas las demás ciencias, pero muy pocas veces se ha visto ese reflejo de la utilización de la física cuántica en la resolución de problemas cotidianos, y más aún en la resolución de problemas de salud mental y resolución de conflictos. ¿Cómo logran ustedes en su equipo hacer o alcanzar esa efectividad? Bueno, digamos que es más la energía, ¿no? La energía en parte, por eso hablábamos del punto cero. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde ese espacio, lo que sucede es que cuando nosotros imaginamos algo, sea el futuro o sea en el pasado,
o vamos al pasado, trabajamos y se tiene algunas personas nos dicen me siento aliviado. El me siento aliviado es que ese peso que hemos tenido a veces de 16 años, 40 años en ocasiones, nos dicen ya no tengo ese bulto encima. Y es porque no porque nosotros lo hemos hecho, sino porque cada uno se lo quita de encima. Entonces ese es un trabajo que se va al pasado, pero las mismas partículas también podemos ir y crear el escenario que queremos, y ese es el irnos al futuro. Entonces en esa parte, digamos que es la física aplicada y la física cuántica de cómo podemos nosotros hacer que cambie ese pasado o que decidamos qué va a pasar de ese futuro. Y fundamentalmente decía usted que la principal acción es precisamente eso, ¿no? Ejecutar, hacer cosas. En este caso, hacer paz, no tanto hablar de paz, escribir sobre la paz, que también es necesario, pero fundamentalmente usted me decía, es hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo se logró eso? Definitivamente. La parte buena de nuestra transversalidad es venimos desde la empresa, de la ejecución, de procesos de logística internacional, en la que pasamos por empresas como Toyota, como clientes, ministerios de defensa, químicas, farmacéuticas, etcétera, ¿no? Moda. Y eso nos permitió recibir un bagaje interesante multicultural y aprender de todos. Y eso es lo que se ha aplicado en la esencia de Enquiry también para la entrega, porque esto puede estar dentro de una escuela de negocios, costosa, ¿no? En Londres o en París, donde quieras, pero también queríamos que fuese una herramienta que la pudiese tener nuestra juventud en una vereda de Nariño. ¿Cómo se logra, cómo logra Enquiry que toda esa transformación se dé en tan poco tiempo, ¿sí? Y que, digamos, sea altamente efectiva? Bueno, ahí hay agradecimientos infinitos, yo diría desde la niñez, ¿no? Desde cuando aprendí en Ipiales, en el Colegio Champaña, muchas cosas, hasta los últimos directores de pues, empresas en Inglaterra, ¿no? a nuestros empleados o clientes, a la familia. Es decir, hay que agradecerle, yo creo que a todo el mundo en el que uno ha estado en contacto alguna vez, porque de todo se aprende. Y entonces, esa esencia, claro, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo hacemos que llegue a esa efectividad de Enquiry? Como le decía, la evolución que tuvo era, uno, nos pusimos un target 5 años máximo. Sí. Solamente teníamos 1.000 millones de pesos para invertirlo. Al finalizar esos 1.000 millones, si no teníamos nada más, pues teníamos que buscar qué hacer. Eso que nos permite, eso es un enfoque empresarial llevado a la ciencia para obtener resultados. La otra problemática, ¿cuál era? Es decir, ¿cómo hacemos para no llevarles otro libro, sino algo más simple, algo más didáctico, algo que todos lo pudiésemos utilizar y que se pudiese expandir, como un virus positivo o un arma de paz, que le llamo yo? Sí. Entonces, teníamos esa complicación, y hace año y medio yo estaba solo en Barcelona, en el apartamento donde vivía, cerca a la playa, 200 metros, y había esa preocupación de, bueno, ¿cómo lo hacemos? Nos falta algo, tenemos la esencia, pero falta algo. Y te digo que fue como una inspiración que empecé a escribir. Yo soy muy malo escribiendo, no escribo muy bien, pero yo hago mapeos y escribo palabras, y entonces a través de la palabra, o el poder de la palabra, empezamos a bajar toda esa complejidad de las teorías a palabras que nos provocan un efecto a nivel neuronal, pero también a nivel del sentimiento. Y entonces ahí empezó a surgir todo. Y eso que concluyó tenía detrás todos esos estudios y esos trabajos que se realizaron. Los resultados que se obtienen, ¿qué tan permanentes son en el tiempo? Hay un estudio de la OECD que salió del año pasado, en el que hablan como conclusión, después de un think tank de mucho tiempo que le invirtieron, y dice como conclusión que sería conveniente que los padres pasen más tiempo con los hijos, hablando, pero ese es el qué hay que hacer. El cómo hay que hacerlo es el complicado. O sea, ¿cómo hago para que mi hijo o yo me siente con mis hijas a hablar? Y esa es digamos, la complicación de siempre, ¿no? Por ejemplo, a uno le dicen también en educación, ¿no? Hay que ser constructivista, hay que adentrarnos en el aprendizaje significativo, pero uno pregunta ¿cómo y con qué? Exacto. Es evidentemente, ese es el punto, es decir, en el cómo hacemos eso, pues este es un espacio en el que los padres con los jóvenes o los niños estamos en contacto.
entramos y nos gusta, porque empezamos a descubrirnos realmente quiénes somos, a entendernos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos duele, todo eso, pero de una manera no analítica, sino del sentir. Y por el otro lado, pues es decir, cómo es sostenible, porque es que es muy fácil de replicarlo. Porque cuando tú llegas a una institución, por ejemplo, las primeras que hicimos en el año pasado, en agosto, fue una institución en Ipiales, que vimos el caso, 467 jóvenes con una diversidad del conflicto. Y dijimos, queremos apoyarles, vamos a hacerlo. Desde allí, ¿qué pasa? Se implementa la herramienta, surgen obviamente, se le implementa a todos. No seleccionamos a los líderes o a los mejores. Nadie por fuera, a todos. Ni colocan rangos dentro No, de ahí obviamente surgen niños que quieren o que tienen mayor pasión, pues entonces ellos serán los impulsores, pero por su propia cuenta empieza a seguir esa dinámica. Pero se queda instaurada en la institución y entonces sean docentes o los profesores o maestros o maestras que continúen con eso, o estudiantes que ya por su misma pasión, un caso de un niño que se llama David, de 12 añitos, después de hora y media del evento, se acercó a la doctora Elia Casurán y le dice, doctora, yo quiero llevar Enquiry a mi vereda, porque tenemos conflictos. Y ese no es venga, claro. Este es el yo quiero. Y esa es una manera importantísima de cómo hacemos que esto sea sostenible en el tiempo. No depende de que estemos aquí o no estemos. Sí. La herramienta funciona es con la persona que lo experimenta. Exactamente. No con las personas que necesariamente lo han traído. Así es. Bueno, entonces el agradecimiento especial al doctor Esteban Pineda. Qué bueno tenerlo aquí, qué bueno tenerlo en Nariño, qué bueno que ustedes hayan construido esa metodología, porque todo lo que se pueda invertir y desarrollar en favor de que nosotros seamos cada vez mejores personas, más humanos, más y más sensibles a nuestra forma de ver, a nuestra forma de vivir este mundo, seremos mejores. Muchas gracias y a ustedes también. Muchas gracias. Muy amables por seguir a Giro en U, la ciudad vive en la U.